listo, entonces empecemos. Empecemos con esta vaina que nos vamos a hacer. Nos toca hablar durito. Y yo que soy bien malo para hablar duro, carajo. Nada, toca improvisar. Los que me conocen saben que hablo positivo. Saludo por acá a la clientela, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Me ven? Bien, pues estoy guapo. Me hacen todo esto de volverme TikToker, influencer y todo lo demás. Y ahorita estamos en esto. Digamos que la crisis de los 40. ¿Será crisis de 40, Leo? Aunque viendo la fecha de nacimiento somos modelos 78. Más bien sería crisis de los 50. Es que estamos más cerquita de los 50 que de los 40, entonces yo creo que esta ya es como la crisis de los 50. Yo creería que crisis es crisis, pero sí, yo creo que es la de los 50. Pero los invitamos a que le den tap a esa pantalla, ¿sabes qué? Tap. O sea, ¿no? Por eso es la verdad. No. Muchas razones. Póngase en el dedo. Ahí. Dicho en otras palabras, póngase nada. Más práctico. O bolear dedo. Denle muchos likes, muchos corazones y compartan este contenido, porque es que nosotros le apostamos a este TikTok llamado Mal Partido, ya les vamos a contar de dónde salió el nombre, pero si este proyecto no resulta, ¿el plan B cuál será? Gordifans. OnlyFans. Es OnlyFans. Pero yo no me veo pelota. Entonces, entonces sí, apoyen este movimiento, apoyen este canal, compartan con sus amigos, compartan en sus grupos de familias, amigos, compañeros de trabajo. Que acá estamos nosotros para reírnos del mundo, reírnos de la vida y sobre todo reírnos de nosotros mismos, ¿cierto, Alejo? Sí. Y hablar de todo, pero no sabemos nada. Sí, vamos a hablar de todo sin saber de nada. Después de esta pequeña presentación que hemos realizado y que por allá mencionamos que es una crisis de los 40, ¿cierto? ¿Qué 40? Vean lo que terminamos. Sentados en un sofá. Par de malpartidos. Entonces contémosle a la gente de dónde salió el nombre de malpartidos. Porque es que la vida es así, o sea, cuando uno tiene una idea, es como cuando uno tiene un niño, uno quiere ponerle un nombre, pero resulta que en la familia ya está ese nombre por ahí 2 o 3 veces y son unas plagas. Entonces uno dice, no, yo no le voy a volver a poner Alejandro a un hijo después de cómo nos ha ido con los Alejandros que hay en la casa. Sucedió que teníamos otros nombres muy ingeniosos, muy acordes a lo que vamos a hacer, pero ya tienen dominio. Ya están registrados. Entonces, pues, como por ejemplo, Despachados. Despachados ya existía. Ya está. Intrigar, ya está. Todo lo que terminaba en 2, ya está. Y pues acá estamos, la parte seria, la parte jocosa, la parte bonita, la parte jocosa. Y ahí vamos a ir el morenito, el blanquito, el quesito, el tatuado, el no tatuado. El rebelde. Ya saben que estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Vamos a estar subiendo contenido a esas diferentes redes sociales, pero también les queremos hacer una invitación. Entonces no estamos acá solo para hablar mierda, sino también para reírnos, divertirnos. También les contamos que vamos a tener invitados acá en este espacio. Vamos a contar con la grata presencia de muchas personas que nos apoyan. Y hablando de apoyo, pues los invitamos a que los comerciantes de acá del municipio de Chinchiná, y por qué no, municipios aledaños, ciudades o personas que están en otras latitudes, pauten acá con nosotros. Y para llegar a España. Para que sus negocios salgan acá en nuestro canal. Obviamente les vamos a hacer la cuña, obviamente les vamos a hacer la pauta, los vamos a invitar a su negocio, a su emprendimiento, así que anímense, pauten con nosotros. Esperamos que dentro de Chévez tengamos que por lo menos 2 patrocinadores. Mínimo 2 o 3 que se metan en la pantalla porque ahí no vean. Malpartidos todos. Por acá mi amigo Miguel Villegas nos comenta que él iba a Barroco a los 14 años y no le pedían cédula. No es que como era un salón abierto no había portero. Y de pronto es que ¿Será que ya estaba como muy desarrolladito esa edad? ¿Ya tenía barba y bigote? ¿Qué? Desarrolladito. What? Bueno, Alejo, y hablando de todo un poco, sin saber de nada, pues la idea es que cada 8 días nosotros acá tengamos un tema de interés público, interés general. Que quede claro, no vamos a hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque no es fútbol. A mí sí me gusta el fútbol. Muy buena cosa, por somos 2. ¿Verdad que te engañé? Listo, entonces para que vean que nosotros sí estamos
preparados, que esto no salió de la noche a la mañana, no mentira, esto sí salió como en 8 días, ¿cierto? Exactamente, por eso la cuenta no nos da transmitir todavía, estamos muy nuevos, somos nuevos. Pero este proyecto, este emprendimiento de TikTok Live surgió hace 8 días exactamente. Hace 8 días. Contémoslo un poquito. Pues cada vez que yo me reunía con Alejo, hacíamos lo mismo. Hablar mierda, recordar, rajar de la gente y nos reíamos. Y no lo sostenemos a nadie. Entonces hace 8 días yo le dije a Alejo, venga, cáigame a la casa, yo tengo una idea. Y le dije, venga, ¿por qué no hacemos lo que hacemos cotidianamente cuando nos encontramos, pero lo hacemos en vivo para ver si de pronto en un futuro empezamos a monetizar, ¿cierto? ¿Qué tal? Quita que de pronto empecemos a vivir de estas vainas de redes sociales, ¿cierto? Este muchacho me llena de orgullo. Y hace 8 días, pues precisamente hicimos nuestra prueba piloto. Y esa prueba piloto pues quedó como tan chistosa, tan jocosa, que la grabamos y ya quedó colgada en nuestras 3 redes sociales. Ya pueden visitar TikTok, Instagram y YouTube. Ya pueden ver ese video ahí. Vamos a hablar del tema del día, ¿cierto? El tema del día, ¿Qué es? ya que estamos hablando de la crisis de los 40, pues el tema del día es este. Cosas que hacíamos hace 40 años. Bueno, Alejo, pero es que hace 40 años estamos hablando de que yo tenía 7 años. Sé que hacía a los 7 años, Alejo. A los 7 años, por ejemplo, una de las cosas que se hacían era estar en la calle a esta hora para que no nos pintara el sol, correteando. Era normal en las calles que los chinos estuvieran afuera haciendo bulla, jugando juegos de aquella época, como por ejemplo Escondido. escondido. Era muy bueno porque, a ver, los que no saben de qué se trata, escondido era esconderse y otro iba a buscarlos. O sea, muy lógico el rollito. Por el estilo había varios. Había uno que no me gustaba mucho, que era el escondite americano. El escondite americano, el escondido americano. El escondido americano consistía en uno salir a buscar, nosotros los niños buscábamos a las niñas y si la encontrábamos se le daba un beso en la mejilla. Un besito a la mejilla, si no era más atrevido en la boca. ¡Por un demonio, lo que faltaba! A mí no me gustaba porque siempre me dejaban escondido. Luego se mi mamá, ¡ay, Alejandro, te acaban de jugar, vete, que no me buscaron! Pero bueno, cosas que me había quedado, o no me generaron ningún complejo para nada. ¿Cómo así, Alejo? Cuando las niñas contaban, ¿a usted nunca lo encontraban? No, nunca me buscaban. Tienen tan queridas, ¿no? Tan queridas. Bueno, ¿qué otro juego se hacía hace 40 años que hoy en día no se ve? El de botar un tarrito, que le botaba uno. Tarro botado. Tarro botado. Y eso se jugaba de barrio en barrio. Uno hacía bulla por todo 2, 3 barrios a la redonda con un tarro y uno lo pateaba y como era el cuento, yo ya... Él lo tiraban y se iba buscando de espaldas para ver dónde se escondía la gente. Creo que era así. Y luego con una pelota, como que era como una mezcla de tarro botado y punchado, creo. ¿Quién de pronto nos está viendo que nos diga cómo era esa banda? Alguien que se acuerde por ahí cómo se jugaba tarro botado, que nos diga por acá en los comentarios. De los 800 que tenemos conectados en este momento. Bueno, otro de los juegos que se hacía hace 40 años, o lo que nosotros hacíamos hace 40 años, aparte del tarro botado, del escondite americano, el escondite sencillo, era la lleva. Uy, sí. De pronto muchas personas no saben qué era la lleva, entonces la lleva consistía en que alguien tenía la lleva y tocaba a alguien y esa persona quedaba con la lleva y uno quedaba, era como... Y no se podía volver, era como el rushing de esa época. Era como un virus. Sí, era un código. Pero se sanaba uno. Uno se sanaba donde tocaba otro, o sea, era lo más, eso se llama hoy en día, es ser empático, tener empatía. O sea, si yo tengo un virus, ¿por qué lo voy a tener yo? Te lo paso. O sea, algo muy generoso. En esa época éramos muy generosos. La manera de solucionar mi mal era pasarse para otro. Algo que no ha cambiado a través de los tiempos. ¿Y te acordás, Alejandro, de cómo era que uno sorteaba el juego de quién empezaba con la lleva? ¿O quién contaba el escondido americano? Ah, no has hablado. No. Con el zapatico roto. Ah, ¿verdad? Esa zona que zapatico roto era que uno ponía el pie derecho, todos los niños, todos los que iban a jugar ponían los pies, pero se acuerdan. Como que no. Todos ponían los pies en círculo y alguien contaba y empezaba a tocar los diferentes zapatos. Zapatito roto, cámbialo por otro. Si lo tiene roto, y si volvía a salir, ya con el otro pie se salvaba.
y el último que quedaba, esa era la persona que contaba o quedaba con la llave. Bien, No me acordaba. De Mi mente tiene un bloqueo por sanidad. ¿De qué trataba el Jamie? Era de armar una torrecita en piedras y luego se tumbaba con un balón. o en tapas. Piedras, un tapa hacia Tapas equipadas o tapas de gaseosa normales. Ah, sí. Como las que se hacen para el cascabel. Hacíamos. Hoy en día ya vienen con la maraquita. No, si hoy en día ya los teléfonos celulares tienen la maraca, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Con el tato? No, ¿No? uno descarga una maraca y uno mueve el celular así y suena con una maraca. Ah, Suena obviamente pasito, pero Yo sí he tocado muy poco el celular. No. Y eran canciones que uno grababa en una grabadora llamando a las emisoras y uno pedía el disco y rece porque el bendito locutor no le dé por hablar en la mitad del disco porque se cagaba la canción. Eso era lo normal. adrenalina. Eso era lo típico, que uno grababa las canciones en una grabadora, en cassette, desde la emisora, y era muy normal que el locutor en medio de la canción dijera algo. Siempre decían algo. Un saludo o buenas noches. Bueno, Leo, ¿qué más podemos recordar de hace 40 años? Hace 40 años tocaba ir al banco a hacer todo. No era por Neki, no era por llave, no era por nada. Al banco se tenía que ir sí o sí. El recibo tocaba ir al banco a pagarlo, no habían sus suertes. Eran las filas en los bancos recaudando los recibos Oiga, por las oficinas. Yo no me acordaba, si para esa época no había chanceras, no había sus suertes, y las facturas se pagaban o en la oficina. En la oficina de la empresa prestadora o en el banco. o en el banco. Ya sea en Ecocargas, en la Check o en el banco, ¿cierto? Y eran filas largas. Sí, menos mal no estaba claro ni nada de eso porque seguían muchas Oiga, filas. Ale, Otra cosa de hace 40 años era las esquelas. pero una cosa eran las esquelas, que eran los papelitos Las que ya venían en listas. y uno escribía ahí la cartica, el me gusta, el te amo, y antes de enrollarla uno le echaba algo de loción, ¿cierto? ¿Qué? Y uno echaba un perfume y muchas veces corría, ¿no? Ajá. Entonces yo ya no quedaba llorando. Y el otro eran las credenciales. Sí, ya las credenciales eran tarjetas, como decir ahora la tarjeta de crédito, con un mensaje por ambos lados y por detrás traía un espacio para no firmar o copiar algo. Como las tarjetas de crédito. ¿Cierto? Y las billeteras eran así de gordas de las credenciales. ¿Sí? Entonces era el que tuviera más credenciales y por ende el que tuviera la billetera más gorda y la naga más deforme, porque la billetera en entonces se usaba Sí, entonces en ese orden de ideas, la persona que tuviera la billetera más gorda era el chacho, ¿cierto? Porque El chacho. El que más amiguitas o novia le había dado credenciales, ¿cierto? En ese entonces también había otro álbum que era un chacho si lo tenía. El álbum de Chocolatinas Jet. No estamos terminando, pero si quieren mandar chocolatina, mándalas. El clásico, El clásico. que se pegaba con ega o colbón. Con colbón. Porque no era autoadhesivo, entonces tocaba la coneguita, uno juntarse los deditos y pegarlo, ¿cierto? Y cuando uno la derramaba mucho, se pegaban las hojas y dañaba toda la vida. Ah, se pegaba con hojas, sí. Era cuando uno quería verse una película, sin ir al cine. Entonces, Alejo, cuando uno no quería ir al cine y quería verse la película en la casa, entonces existían tiendas de alquiler de películas. En el mundial, Blockbuster. No, pero antes de la Y estamos hablando del primer formato de video para alquiler de películas, era el formato beta. Venga. Entonces, para ese formato beta vendían unos Betamax, que eran como unas cajas así, de este tamaño, y el beta era una película más o menos como de una cinta con un cassette de este tamaño, ¿cierto? Luego salió el VHS, que era más grande, pero daba mejor fidelidad. un poco como el Betamax, pero el formato era más grande y se supone que era de mejor calidad la imagen, ¿cierto? Y más películas más largas. Pero ¿qué pasaba cuando uno iba a alquilar una película y no estaba? Le tocaba a uno llevar, me parece que la fotocopia del documento o afiliarse al club. No, eso era para no alquilarla, ¿cierto? Para no alquilar la película, entonces datos personales, la cédula o la tarjeta de identidad, con dirección, teléfono, y le apuntaban a uno la película. Ejemplo, Volver al Futuro, se la llevó Alejandro Pérez, teléfono y dirección.
Tiene 3 días para vérsela y a los 3 días tiene que llevarla y si no le cobran multa. Y si la lleva sin deboinar, le cobraban más. Yo no tenía que dejar el documento, ¿cierto? Sí. Esa era la garantía. La garantía de que la cédula del papá o la tarjeta de identidad, ¿cierto? Sí. Me acabo de acordar de algo. Uno como menor de edad con la tarjeta de identidad podía alquilar películas futuristas, de guerra, de muñecos, dibujos animados, pero no podíamos alquilar películas triple X. Es más, yo recuerdo que hasta en los lugares donde se alquilaba tenían una cortinilla para que uno no pudiera ver ni la carátula de la película triple X. Solo se la alquilaba a los mayores. A los mayores de edad. Entonces uno conseguía el primo Gerardo, y ese era el que iba y alquilaba la película triple X. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¡Ja! Google, no había Google. No había Google. Para las tareas, mi ChatGPT. El Google de la época era La enciclopedia del círculo de la lectores. biblioteca. Unos señores que parecían mormones. El Exit 22. Era el varón, Sí. con letra dorada. Las ventas en el colegio. Las ventas. Se reunía la gente y le designaban a uno llevar venta para recoger fondos. ¿Para qué eran los fondos? Ventas en las escuelas, sí. Era exquisito llevar su ollada de papa chorreada con su guiso y uno tenía que esperar hasta el recreo para hacer la venta. Oiga, otra de las ventas muy típicas era el famoso minicicuí y la gamuza. ¿Cómo se hacía el minicicuí? Era maíz. No, ese es gamuza. La gamuza se hacía con arroz tostado. Se ponía a tostar arroz, se pasaba por la máquina de moler, se le echaba azúcar y quedaba en polvito y sabía rico. ¿Así es que se hace? Sí. ¿Cuándo va a ser? Y el minicicuí se hacía, si mal no recuerdo, con gelatina en polvo. Azúcar y gallina. No, y sal de frutas. Sal de Para que frutas. chisteara. Era el pops de la época. Era como el quipitos de Era la quipitos de la época. Sí, es que Y se dicen hacía por cucharada, ¿no? Sí, era la cucharada. Deme 5 de minicicuí y tenga. Y queda uno con una mancha amarilla o roja o verde. Me acabo de acordar de algo, cosas que se hacían hace 40 años pero que ahora no se hacen. El chancletazo, el correazo, el cable de la plancha. ¿Cuál? Era muy claro. El palo de la escoba. Verbena. La verbena. La verbena, que es una mata que se metía en el tanque para que estuviera fresquita y cuando uno se portaba mal tenga Y daba unos verdugones en el momento de la pega, pero mágicamente por la humedad se borraba la evidencia. Menciona la reunión de padres de familia, que es cuando entregan los informes. Cuando uno le iba mal y uno sabía que había perdido materias, entonces uno por lo general la estrategia que hacía era ponerse 2 o 3 pantalones. Sí. Y los blue jeans debajo y encima de la sudadita, para disimular. Me da risa que cuando le pegaban a uno y uno tenía la estrategia de tener 2 o 3 pantalones encima y uno no lloraba, la mamá se ensañaba más y le daba más duro. Oye, este huevoncito, ¿por qué no lloré? Lloré. ¡Llorar! Y cuando uno lloraba, y te quedas callado todo el más. ¿A cuánto les pasa necesita? No nos generó ningún trauma. Al parecer. Me parece. ¿Cómo perdemos el tiempo? Perdámoslo aquí, entre todos. Entre todos en la rica. Ya saben, cada 8 días, los jueves a las 8 de la noche hora Colombia, se pueden conectar a seguir perdiendo el tiempo con nosotros. Mal partidos. Vamos a tener 1 hora para seguir hablando de todo un poco. Sin saber de nada.